La mayor ilusión de María del Monte era tener una niña. En aquella época de los años 90, su relación con Isabel Pantoja hizo que se materializase ese gran deseo. Pero poco tiempo después se convirtió en pesadilla. La tonadillera arrebató de sus brazos el amor de esa niña que se llamaba Isabel. Quédate para descubrir el trágico destino que terminó con el dolor de una niña separada de la que fue su segunda madre. La década de los 90 era un escenario donde la fama y el escándalo se entrelazaban de manera ineludible. En ese universo vibrante y a la vez implacable, María del Monte emergía como una figura luminosa, conocida por su cálida presencia y su talento musical innegable. Su voz, cargada de emoción y sinceridad, había conquistado los corazones de miles, pero pocos sabían que tras su sonrisa se escondía un anhelo profundo y, sobre todo, un deseo de amar sin límites. Fue en una de esas noches en las que el destino se viste de luces de neón y música envolvente, que María conoció a Isabel Pantoja. Con su aura de misterio, glamour y una fuerza imparable que parecía desafiar las convenciones del mundo del espectáculo, Isabel cautivó a María desde el primer instante. Lo que comenzó como un encuentro casual en un exclusivo evento mediático se transformó rápidamente en una conexión inexplicable, entre confidencias susurradas y miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Ambas descubrieron en la otra el refugio que tanto anhelaban. A medida que sus encuentros se fueron haciendo más frecuentes, las barreras que la sociedad erigía en contra de amores como el de ellas se volvían cada vez más palpables. En un mundo que no estaba preparado para comprender la profundidad de su vínculo, María e Isabel se entregaron a un amor que desbordaba pasión y sueños compartidos. Para María, Isabel representaba todo aquello que había buscado a lo largo de su vida: la intensidad de un amor verdadero, la posibilidad de construir un futuro lleno de esperanza y la promesa de un hogar donde la ternura y el cariño fueran la norma. Impulsadas por ese sentimiento tan arrebatador, ambas comenzaron a imaginar un proyecto de vida en el que el amor se materializara en la forma de una familia. La idea de adoptar a una niña se convirtió en el sueño que unía sus corazones. Para María, conocida por su carácter maternal y su espíritu protector, ser madre no era solo un deseo, era una necesidad vital. Isabel, por su parte, aunque inicialmente vacilante, se dejó convencer por la fuerza del amor que las unía y aceptó, con el corazón en la mano, el reto de compartir ese sueño. El destino, siempre caprichoso, las condujo a Perú, donde conocieron a Isa, una pequeña cuya inocencia y ternura conquistaron de inmediato el corazón de María. Esa niña se convirtió, casi de forma instantánea, en el símbolo vivo de su amor, el reflejo perfecto de la unión que habían soñado construir juntas. En los primeros días, el ambiente en su hogar se impregnó de una felicidad desbordante. Risas compartidas, paseos llenos de ilusión y noches en las que María se desvelaba contando cuentos de hadas para arrullar a Isa. Pero, a medida que el tiempo avanzaba, las diferencias en sus visiones del futuro comenzaron a emerger como sombras insidiosas. Mientras María se entregaba con devoción al papel de madre y soñaba con un entorno estable y lleno de amor para Isa, Isabel se veía arrastrada por el implacable torbellino de la fama. Los compromisos, los viajes interminables y la presión mediática empezaron a crear una fisura en la intimidad que ellas tanto habían cultivado. Sin que nadie lo notase a simple vista, la tensión se fue acumulando en silencios largos y discusiones que, al principio esporádicas, se convirtieron en el eco constante de una relación en peligro. El amor, tan fuerte en sus comienzos, se vería probado por la crudeza de un mundo que no perdona y por decisiones que, sin saberlo, marcarían el inicio de una tragedia ineludible. En medio de esta dualidad entre el sueño compartido y la realidad implacable, la historia de María e Isabel comenzaba a tejerse con hilos de pasión, desesperación y, sobre todo, de un drama que las obligaría a enfrentar la realidad de sus propios corazones. La atmósfera se volvió cada vez más densa, como si el aire mismo se negara a llevar consigo las promesas de un amor que, a pesar de su fulgor, estaba destinado a desvanecerse entre sombras. Mientras Isa se convertía en el centro de atención y de disputas, las diferencias entre María del Monte e Isabel Pantoja se intensificaban hasta rozar lo insostenible. En el hogar que durante tanto tiempo había sido un santuario de ternura y esperanza,
El ambiente se impregnaba ahora de una tensión casi insoportable. Las largas noches, que antes se colmaban de cuentos para arrullar a Isa, se transformaron en silencios cargados de reproches no dichos, en los que el eco de palabras amargas se mezclaba con el latir de un corazón que se sentía traicionado. María, con su naturaleza maternal y su corazón entregado, se esforzaba por mantener la estabilidad en medio de la tormenta. Cada gesto, cada sonrisa forzada ante la pequeña Isa, ocultaba el dolor profundo de ver cómo el sueño de un futuro compartido se desmoronaba poco a poco. Por su parte, Isabel, sumida en la vorágine de la fama y de una incesante agenda, parecía haber ido dejando atrás lo que alguna vez la unió a María. La dualidad de su existencia, la imagen pública imperturbable y el caos interno, se hacía cada vez más evidente, dejando a la vista una brecha insalvable en la intimidad de su hogar. Mientras sigues escuchando, es el momento ideal de que compartas tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parece que Isabel Pantoja arrebatara a María del Monte el amor de Isa? Recuerda también suscribirte al canal si quieres que YouTube te recomiende más videos como este. El punto de quiebre llegó una tarde de invierno, en la que el frío parecía haber invadido no solo las calles, sino también los corazones. Durante una acalorada discusión, en la que las palabras se volvieron afiladas como cuchillos, Isabel tomó una decisión que sellaría el destino de todas ellas. Sin previo aviso, y utilizando su innegable influencia en el entorno legal y mediático, anunció que asumiría la tutela exclusiva de Isa. Para María, ese acto no fue simplemente un trámite burocrático. Fue la puñalada final de una traición que sentía como una afrenta a su propia existencia. Aquella decisión, tomada de forma unilateral y sin ningún tipo de consenso, dejó a María destrozada, como si le hubieran arrebatado la esencia misma de su ser. En esos momentos, el dolor se transformó en un silencio ensordecedor. María, incapaz de procesar la magnitud de la traición, se encerró en un abismo emocional del que parecía imposible escapar. Cada rincón del hogar, cada objeto que antes evocaba recuerdos de amor y complicidad, se tornaba ahora en un recordatorio punzante de lo que había perdido. Mientras tanto, Isabel, imperturbable ante la opinión pública y aferrada a su imagen de fortaleza, se mostraba fría y distante, dejando que la narrativa mediática moldeara su versión de la historia. En su mundo, el control y la apariencia prevalecían sobre los sentimientos, y cualquier atisbo de vulnerabilidad era considerado un riesgo para su carrera. La ruptura dejó cicatrices profundas en ambas. María, una mujer acostumbrada a enfrentar la adversidad a través de su música y su genuina empatía, se sumergió en un dolor silente que la alejaba poco a poco del mundo que la había visto brillar. Sus canciones, cargadas de una melancolía intensa, se convirtieron en el eco de un corazón roto, mientras que Isabel, hábil en la manipulación de las percepciones, mantenía una fachada imperturbable que le permitía continuar conquistando escenarios y admiradores. En medio de esta tragedia, Isa, la inocente niña que había sido el símbolo de un amor compartido, se encontraba atrapada en la encrucijada de dos realidades. Criada entre murmullos y secretos, la verdad sobre su origen y sobre la relación entre sus dos figuras maternas se desdibujaba, dejándola con preguntas sin respuestas y un vacío que quizás solo el tiempo podría intentar llenar. El amor, en su forma más pura y a la vez más dolorosa, había dejado de ser un refugio para transformarse en la encarnación de un sueño destrozado, una herida abierta que seguía sangrando en el silencio de la noche. El tiempo pareció detenerse en los días que siguieron a aquella decisión devastadora. La atmósfera en el hogar se volvió irremediablemente fría, y el eco de las disputas aún resonaba en cada rincón, como si las paredes mismas lamentaran la pérdida de un amor que alguna vez fue inquebrantable. María del Monte se encontró sumida en un torbellino de emociones. La traición de Isabel se había convertido en una herida abierta, y la separación forzada de Isa, esa pequeña que representaba la encarnación de sus sueños compartidos, se había transformado en un vacío insoportable en su corazón. En las primeras horas de la madrugada, cuando la ciudad dormía y solo el murmullo del viento rompía el silencio, María se refugiaba en la penumbra de su estudio. Allí, entre notas y acordes, intentaba encontrar un consuelo que pareciera inalcanzable.
Cada melodía que brotaba de su guitarra era un grito ahogado, una súplica al destino para recuperar lo que le había sido arrebatado. Las lágrimas, que se deslizaban sin cesar, parecían llevar consigo el peso de una vida entera de ilusiones truncadas. El dolor se transformaba en letras, y cada canción era un testimonio de la lucha interna, una confesión sincera del alma herida. Mientras tanto, la prensa y el mundo del espectáculo no tardaron en transformar el drama personal en un espectáculo público. Los titulares sensacionalistas llenaban las páginas de los medios, retratando la ruptura como el final inevitable de un romance prohibido y turbulento. Isabel Pantoja, con su habitual maestría para manipular la narrativa, mantenía una imagen impecable ante el ojo público, proyectando la imagen de una madre fuerte y decidida, capaz de sobreponerse a cualquier adversidad. Sin embargo, en la intimidad de su lujoso refugio, se vislumbraba la soledad y la tensión acumulada en cada decisión. El precio de mantener su imagen impecable se pagaba a costa de una desconexión emocional que, aunque bien oculta, dejaba tras de sí rastros de un alma que se alejaba cada vez más de lo que realmente había sentido. El contraste entre la fachada imperturbable de Isabel y el profundo sufrimiento de María era abismal. Mientras la primera se dedicaba a cuidar meticulosamente la percepción pública y a moldear la narrativa a su favor, la segunda se debatía entre la rabia y la tristeza. Los recuerdos de los días en los que compartían sueños y risas se convertían en dagas que le recordaban lo que había perdido. La idea de un futuro compartido, el sueño de criar a Isa en un ambiente de amor y estabilidad, se había desvanecido en un mar de desencuentros y decisiones unilaterales. La vida de Isa, por su parte, se transformaba en un enigma de contradicciones. Criada en un entorno sobreprotegido por la implacable Isabel, la pequeña permanecía ajena a la magnitud del conflicto que la había marcado desde sus primeros días. Sin embargo, en sus ojos se notaba cierta melancolía, una incertidumbre que revelaba las grietas en la ilusión de una familia perfecta. Los susurros y las miradas de complicidad entre aquellos que conocían la verdad comenzaban a sembrar en ella preguntas sobre la identidad y el amor verdadero. María, incapaz de sobrellevar la pérdida y el sentimiento de haber sido traicionada, se sumergió en un aislamiento voluntario. La música se convirtió en su único consuelo, en el lenguaje a través del cual intentaba expresar lo inexpresable. Cada nota, cada palabra cantada, era una declaración de resistencia ante el destino implacable. Sin embargo, en medio de esa soledad abrumadora, se gestaba la semilla de una transformación interna. El dolor, por más insoportable que fuera, comenzaba a esculpir una fuerza renovada, un deseo ferviente de reconstruir su vida, aunque la herida dejara cicatrices imborrables. En ese cruce de caminos, la historia de amor prohibido se tornaba en un relato de desamor, de sueños destrozados y de la eterna lucha por encontrar la verdad en medio de las sombras. La traición y la ambición habían dejado su huella, y el eco de ese amor perdido seguía resonando en cada acorde de la melancolía de María, en cada suspiro contenido en las noches solitarias. El dolor se había convertido en una sombra persistente, siguiendo a María en cada uno de sus pasos y marcando su rostro con la huella de un amor traicionado. Con el paso de los meses, la soledad se volvió su única compañía, y cada acorde que brotaba de su guitarra era un eco desgarrador de un pasado irremediable. Las noches se llenaban de interminables pensamientos, donde el silencio se erguía como un tribunal implacable, recordándole sin cesar las promesas rotas y los sueños destrozados. En esos momentos de soledad, María se sumergía en sus recuerdos, reviviendo cada instante en que el amor había sido su fuerza vital y cada palabra que jamás se llegó a decir. En un intento desesperado por hallar un atisbo de consuelo, María recurrió al calor de antiguos amigos y a encuentros fugaces que le devolvían la sensación de haber sido amada alguna vez. Sin embargo, cada reencuentro se convertía en una cruel confrontación con la realidad. La herida de la traición era demasiado profunda como para curarse con meros abrazos y palabras reconfortantes. Mientras tanto, Isabel seguía siendo la imagen perfecta proyectada ante los ojos del mundo, una figura inmaculada y calculada que, en público, mostraba solo fortaleza y determinación, dejando al margen la turbulenta verdad que había destrozado lo que alguna vez compartió con María. Con el transcurrir del tiempo, Isa
Ya en la adolescencia, empezó a notar las fisuras en la historia oficial que le contaba su madre. Las respuestas evasivas, las miradas esquivas y los silencios cargados en las conversaciones sembraban en ella una inquietud creciente. Algo en esa narrativa no encajaba, y la verdad parecía esconderse detrás de un velo de secretos. La curiosidad se transformaba en un anhelo por descubrir la historia completa de su origen, una historia en la que la figura de María aparecía como un susurro olvidado en medio de la imponente figura de Isabel. Pero Isabel, con una habilidad casi instintiva para controlar la narrativa, se aseguraba de apagar cualquier interrogante que pudiera amenazar la imagen perfecta que había construido para proteger su reputación y la de su hija. En su refugio, lejos del bullicio y la exposición, María se entregaba a la creación de nuevas canciones, letras impregnadas de la crudeza de su realidad y de un anhelo profundo de sanar. Cada nota era una confesión silenciosa, un grito de rebeldía contra un destino que la había marcado de manera irrevocable. Sin embargo, la herida permanecía abierta, recordándole a cada instante lo que había perdido. No solo el amor apasionado y sincero que alguna vez compartió con Isabel, sino también la posibilidad de ver en Isa la materialización de un futuro lleno de ternura y estabilidad. El ambiente a su alrededor se impregnaba de una tensión ineludible. Los días transcurrían entre el murmullo de la lluvia y el eco distante de una ciudad que parecía indiferente al dolor de una mujer que había entregado su corazón por completo. Cada tarde, al contemplar el ocaso desde la ventana de su estudio, María sentía que el sol se ponía no solo en el cielo, sino también en una etapa de su vida marcada por la desesperanza. Los recuerdos, en forma de melodías y silencios, se mezclaban con la amargura de saber que el amor, por más hermoso que fuera, podía volverse tan efímero como la luz que se desvanece al anochecer. Y así, en ese vaivén entre la melancolía y una tenue esperanza, María se enfrentaba a la cruda realidad de un amor que, a pesar de su intensidad, había quedado sepultado por la traición y la ambición. La herida en su corazón se convertía en el lienzo sobre el que, poco a poco, comenzaba a esbozar la reconstrucción de su vida. Entre las sombras del pasado y el murmullo de un futuro incierto, emergía la convicción de que, aunque el dolor dejara cicatrices imborrables, la fuerza para amar y vivir podía renacer, tímida pero firme, en medio de la oscuridad. Cuando el sol se asomaba tímidamente entre las nubes grises de un atardecer invernal, el silencio parecía tener voz propia en el hogar que había sido testigo de tantos amores y traiciones. La atmósfera, cargada de un dolor que se negaba a disiparse, se impregnaba en cada rincón y en cada nota que brotaba de la guitarra de María. En ese instante, mientras el crepúsculo teñía de melancolía la habitación, ella comprendió que, a pesar de todo, la herida abierta en su corazón debía transformarse en el faro que la guiara hacia una nueva realidad. María, con la mirada perdida en el horizonte, recordaba los días en que el amor compartido con Isabel era una llama ardiente, capaz de iluminar incluso las noches más oscuras. Aquellos momentos de complicidad, de sueños forjados en secreto y de proyectos que parecían prometer un futuro eterno, se habían tornado ahora en recuerdos que dolían al recordarlos. La decisión unilateral de Isabel, aquella que le había arrebatado a Isa y le había dejado a ella en un abismo de soledad, era una puñalada que se sentía cada día con más intensidad. Esa traición, tan cruel y definitiva, marcó el final de un capítulo lleno de ilusiones y el comienzo de una larga senda de desamor y reconstrucción. En medio de su dolor, María encontró en la música la única forma de hablar sin palabras. Cada acorde, cada verso, era una confesión íntima de lo que su alma había sufrido y lo que, a pesar de las cicatrices, se negaba a olvidar. La guitarra se convirtió en su compañera silenciosa, en el eco de un amor perdido y en la voz que le recordaba que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre existe una chispa de luz que invita a seguir adelante. Así, en noches interminables, se entregaba a la creación de canciones que plasmaban no solo el sufrimiento de la traición, sino también la esperanza de renacer de entre las sombras. Mientras tanto, Isabel continuaba tejiendo su propia historia en el escenario público. Su imagen, cuidadosamente construida y resguardada de cualquier atisbo de vulnerabilidad, le permitía mantener el control de una narrativa que relegaba a María a un recuerdo doloroso. La protección absoluta que Isabel imponía sobre Isa se erigía como un muro infranqueable,
destinado a preservar la reputación y el aura de perfección que la caracterizaban. Sin embargo, esa misma fortaleza externa escondía el costo emocional de decisiones impuestas por el miedo a la exposición, por la necesidad de salvaguardar una imagen a cualquier precio. En ese tenso contraste entre la vida pública y la realidad privada, Isa, ya en la adolescencia, empezó a cuestionar los silencios y las contradicciones que habían marcado su infancia. Las respuestas evasivas, los gestos medidos y las miradas que se cruzaban furtivamente entre Isabel y quienes conocían la historia, despertaron en ella una curiosidad dolorosa. La verdad sobre sus orígenes y el misterio que envolvía la relación entre las dos mujeres. Isa se convirtió, sin quererlo, en el puente que unía dos mundos opuestos. El de una madre que se mostraba invulnerable ante la prensa y el de una figura materna que, en la intimidad, había dejado un vacío irreparable. Con el paso del tiempo, y a pesar de las heridas que parecía imposible sanar, María comenzó a reconstruir su vida. No fue un camino lineal ni exento de recaídas, pero la fuerza que había emergido del dolor le permitió redescubrir la belleza en lo efímero y la resiliencia en lo cotidiano. En cada canción que componía, en cada acorde que vibraba con la intensidad de sus emociones, se encontraba la promesa de un futuro en el que el amor, aunque transformado, aún podía brotar entre las ruinas de un sueño destrozado. El eco de aquella relación prohibida y trágica, marcada por la pasión y la traición, se convirtió en una lección imperecedera para quienes la vivieron de cerca. María aprendió que amar con todo el corazón también conlleva el riesgo de perderlo, y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando la vida parece haberse rendido en un silencio abrumador. Isabel, por su parte, continuó defendiendo su imagen de fortaleza, pero en los rincones oscuros de la soledad se preguntaba si el precio del éxito no había sido, en última instancia, el olvido de un amor que alguna vez la hizo vibrar. Así, en este relato de luces y sombras, de amores imposibles y decisiones devastadoras, se cierra un capítulo que dejó cicatrices profundas y enseñanzas imborrables. La historia de María, Isabel e Isa se erige como un testimonio del poder transformador del dolor y de la complejidad de los lazos que unen a los seres humanos. En el cruce de caminos entre la pasión y la traición, entre el deseo de ser amado y el imperativo de protegerse, se dibuja la eterna búsqueda de la redención y la fuerza para seguir amando, pese a todo. Con este adiós a un sueño destrozado, la narrativa se cierra, dejando en el aire la resonancia de un amor prohibido y la inquebrantable esperanza de que, incluso en medio de las más profundas tragedias, la vida siempre ofrece la posibilidad de un nuevo amanecer. ¡Atención! ¡No te vayas! A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.